con una letra que, si le ponemos atención, wow, ¿cuántos estarán dispuestos a ser quebrantados por el Señor? ¿Cuántos estarán dispuestos a menguar para que Él sea exaltado? Aleluya. Y yo quiero en esta noche invitarle a que busquen en su Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 4, gloria a Jesús, verso 16 y 17. Bueno, podemos leerlo hasta el 18, son los últimos 3 versículos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y hoy yo le estaré hablando solamente por unos minutitos. Ustedes saben que nosotros no entendemos mucho. Y le llané que no me ayuda cantando otra canción. Gloria a Jesús. Pero damos gloria y honra a Dios. Ustedes saben, esta carta de Corintios, bueno, pues la escribió el apóstol Pablo. Y él escribe esta segunda carta en los primeros versículos del primer capítulo. Nos podemos dar cuenta que él está un poco triste. Algo que él lo admite en ese capítulo 2. Y bueno, estábamos leyendo el capítulo 4, pero desde el capítulo 2 él admite de que se siente triste, ¿verdad? Y esto a causa de los problemas que seguían pasando en esa congregación de los Corintios. Primeramente el apóstol, ¿verdad?, tiene que defenderse en esta carta de algunas acusaciones muy duras de parte de los miembros de esa congregación. Y en medio de todo esto, Pablo expresa su sentir de todo su sufrimiento, y a la misma vez él pone esto en sus cartas, ¿verdad?, como ejemplo para la iglesia de aquel tiempo y también de hoy en día. Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos de cuál debe ser nuestra actitud frente a situaciones incómodas, ¿verdad?, y de tribulaciones, de pruebas. Y ahí mismito, en el mismo capítulo 4 que acabamos de leer, yo uso muchos versículos y esto lo aprendí de mi pastor, así que le echan la culpa a él. Dice, bueno, desde el 7 podemos leer, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Y se pueden sentir eso que Pablo, ¿verdad?, estaba pasando en sus letras. Uno puede como ver que el hombre no estaba pasando por tiempo muy bueno. Y estos sentimientos de él eran sentimientos difíciles. Inclusive el hecho de él tener que dirigir, ¿verdad?, esta congregación que ya otra vez se le había enviado una carta y mediar con tantos problemas y cosas que tenía esta congregación. También las persecuciones que él pasó, como las que tuvo en Asia, que él describe también en los primeros capítulos.
él mismo lo describe como unas persecuciones tan fuertes que él pensaba que no iba a salir con vida. Pero ninguna de estas cosas fueron motivo para el apóstol tirar la toalla, como decimos nosotros, ¿verdad? En algunos países. Y es que a través de toda la historia de la iglesia primitiva, nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad fueron momentos duros para los primeros cristianos. Y nosotros vemos en las cartas de los apóstoles como Pedro, Santiago y Pablo, animando a la congregación a mantenerse firmes. Y nosotros a veces cuando pasamos por ciertas circunstancias, a veces hay personas que podemos decir que nadie sabe el sufrimiento de nadie si no lo está experimentando en ese momento. Y es una realidad. Pero en este caso de estos líderes que le escribían a la iglesia animándole, ellos estaban, todos ellos, pasando por cosas similares o quizás peores que las demás congregación. Y allí en aquel tiempo no había mucho chance, no había opciones. O te mataban o te echaban a la cárcel. Gloria a Jesús. Entonces las pruebas siempre van a llegar a la vida del cristiano. El cristiano que no le llegue prueba tiene que revisarse. Porque las pruebas son es como ese gimnasio que usted va y bueno, usted ejercita su fe a través de las pruebas. En el momento usted está ahí y usted no puede, y quizá los que hayan ido al gimnasio, como yo que fui antier y estuvimos con Johanna y hoy no puedo casi estar aquí parado, pero es un dolor temporal. El dolor de la prueba es un dolor temporal. Pero la fidelidad de Dios dura para siempre. Él está ahí siempre, siempre, siempre. Entonces, la actitud que nosotros tomemos hacia las pruebas definirán el próximo nivel de madurez espiritual de nuestras vidas. La esperanza es sinónimo de confianza, de confianza, ¿verdad? De esperanza, confianza. Y a través de la prueba, nosotros no podemos perder la esperanza en Dios. No podemos perder la confianza en nuestro Dios. Nosotros no podemos, como cristianos, no podemos darnos el lujo de perder nuestra fe en medio de las pruebas. Gloria a Jesús. Sino nosotros debemos de usar la prueba para nosotros fortalecer nuestra fe. Como le estaba diciendo, es como un gimnasio, ¿verdad? Y lo contrario a la esperanza es la desesperación. Y ustedes ya conocen algunas historias, que vamos a ir quizá por algunas de ellas, algunas historias de la Biblia, de personas que en un momento se desesperaron y trataron de hacer las cosas a su manera, y a estas personas quizá no les fue tan bien. Y tal es el caso del rey Saúl, que por su desesperación cometió un error gravísimo, que en cierta manera le costó su reinado. Y si tienen su Biblia ahí todavía, pueden buscar en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. A ver qué le dijo el profeta Samuel. Capítulo 10, verso 8 de 1 Samuel. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando fue ungido? Y dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Y le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Entonces quiero más adelante llevarlo al capítulo 13, en el verso 8. Hay guerra contra los filisteos y el pueblo de Israel está luchando en esta guerra. Hay momentos de tensión. Y
está ya Saúl como rey dirigiendo esta guerra, ¿verdad? Y en el verso 8 dice, y él esperó 7 días, está hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto de ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije, ahora descenderá los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé, pues yo ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y dice el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria a Jesús. Y si nosotros leemos bien la historia, Samuel sí llegó en el tiempo que él había señalado, porque dice que esperó 7 días. No dice que él ofreció sacrificio al 8º día, ni al 9º día. O sea, que el mismo día que Samuel le había señalado a él que él iba a ir, él fue. Solamente quizás fue unas horas más tarde. Pero no fue porque Samuel en realidad se estaba tardando que él agarró y se puso a hacer cosas. Cosas mi dominicana. Estoy hablando, se me sale lo dominicano a veces. Pero en realidad no fue porque Samuel se estaba tardando, sino porque los soldados estaban desertando. Y yo creo que Saúl, él debió de haber conocido la historia del pueblo de Israel, de cómo anteriormente Jehová, ¿verdad?, había derrotado a sus enemigos con mucho menos ejército. Pero realmente lo que sucede aquí es que Saúl, él se desenfocó, ve que los soldados están desertando y él dice, bueno, yo voy a hacer esto yo. ¿Qué hizo? Se desesperó. Entonces él cree que él hizo algo que era de ser aplaudido. Él le dice, me esforcé. Pero sin embargo se llevó un regaño del profeta Samuel. Y esto le costó a él el reino. Gloria a Jesús. Pero vemos también otras historias, como es el caso de Moisés, cuando golpea la roca, el número 20. O que este error, ¿verdad?, le costó el no entrar a la tierra prometida. Quizá por un enojo, un momento de desesperación. O el caso de Abraham y su esposa Sara, en Génesis 16. Y hoy nosotros, yo creo que todos nos damos cuenta a través de la noticia y de no se sabe cuántas cosas que podemos ver hoy en día de los problemas que le causan los árabes al pueblo de Israel. ¿Y de dónde salieron estas personas, los árabes? Pues salieron de nada más y nada menos que de una desesperación de Abraham, o no de Abraham, por consejo de su esposa, ¿verdad?, que le dice que se acueste con su esclava, y de ahí sale Ismael. De ahí salen todos los árabes, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue luchando con ese rol. Porque a través de Abraham había una bendición, ¿verdad?, que tenía que venir. Entonces su error también, en cierta manera, iba a ser transferido a esa generación. Y por eso el pueblo de Israel hoy en día está
pagando las consecuencias. Y nosotros, de Yané, ¿verdad? Que aquí nosotros adoramos los domingos y nos pasamos el año entero cantando de la fidelidad de Dios y todos nosotros venimos a la casa de Dios. Pero el día que nosotros nos vemos en apuros, ni nos acordamos de esas cosas. Pero Dios, Él no se ha movido de lugar. Él siempre está ahí, Él siempre está en el mismo lugar. De hecho, en Santiago 1:17 dice que en Él no hay sombra de variación. Gloria a Jesús. Pero yo quiero seguir llevándolo a través de la Biblia. En Hebreos 10:23 hasta el versículo 25. Y quiero que sea la Biblia la que le hable a usted esta noche. Gloria a Jesús. Capítulo 10, versículo 23 al 25. Y dice el autor de este libro: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y agárrese porque viene fuego. No, pero ¿sabe qué me llama la atención? Estos 3 versículos, wow, es tremendo. Pero yo leyendo esto yo digo, wow, es increíble. Porque, mira, el autor dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, tú profesas que tú eres cristiano. Mantente firme en eso, porque Dios es fiel. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si seguimos leyendo más para abajo, pero mira cómo una cosa encaja con la otra. Y yo leyendo esto, yo decía, wow. A veces, nosotros como cristianos, estamos viniendo aquí a congregarnos y de que tenemos un problemita de una vez salimos corriendo. Y ya no nos queremos congregar más. ¿Ah? De una vez nosotros queremos dejar de congregarnos y nos escondemos. Y qué casualidad, ¿verdad? Que el autor dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De que llega un problemita, de una vez queremos salir corriendo. Pero Dios está ahí. Dice que fiel es el que prometió. Gloria a Jesús. Mantengámonos firmes en lo que nosotros confesamos. Somos cristianos, pues mantengamos eso, confiamos en Dios. Tenemos fe en Dios. Mantengámonos firmes en eso que nosotros creemos. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, quiero que vayamos allá. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y yo considero que los apóstoles, ellos sí tomaron la palabra de Jesús, de que cuando pasaran por pruebas y dificultades, ¿verdad? En cierta manera debía ser un tiempo para ellos alegrarse. Y así lo dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no se está hablando de alguien que
que estaba, ¿verdad?, fuera de todo lo que estaba aconteciendo. Como yo le decía en un principio, estas personas, ellos también estaban padeciendo por cosas muy difíciles. Y quiero seguir a través de la Biblia. Lamentaciones capítulo 3. Porque es que en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar, en capítulo 3, versículo 18, y quiero mostrarle algunas cosas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 18.